Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación daré inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo. En esta semana número 8 y empezando ya nuestra segunda etapa del segundo quimestre, vamos a estar abordando el tema de área de polígonos regulares. Primero entonces pasamos a unas connotaciones básicas de cuál es en general el tipo de polígono regular. Y esto también, haciendo un pequeño recordatorio, puesto que ya lo hemos visto anteriormente, hacemos referencia a lo siguiente. Un polígono regular decimos que es aquel que posee, en este caso, lados iguales y los ángulos de igual magnitud. Eso que básicamente nos quiere decir que cada uno de sus lados van a tener una longitud igual a la otra, tal y como pueden ver entonces también en el ejemplo que pueden divisar en este momento. Y ahora también nos dice que en la misma forma en que los lados son iguales y poseen entonces la misma longitud, la misma medida, cada uno de ellos también van a contar con la misma similitud de las cantidades de los ángulos. En este caso decimos que los ángulos internos que se encuentran dentro de dicho polígono regular van a tener igual medida. Bien, entonces ahora vamos a ver el proceso para poder calcular nuestra área. Primero, hallar el perímetro correspondiente. Y ahora seguimos con la identificación del apotema y por último ya vamos a aplicar unas formulaciones que en base vamos a ver un poquito más adelante. Primero ahora lo siguiente. Como pueden ver aquí tenemos un polígono regular. Este por lo general nos va a ofrecer ya directamente dos valores, el cual son el lado, que en este caso sabemos en la longitud de cada uno, y el valor de la apotema. Aquí hay que tener algo en cuenta. El valor de la apotema en este caso es también conocido como la intersección del punto medio de un polígono regular hasta uno de sus lados. Entonces, tal y como pueden ver, directamente es la intersección o la línea que parte desde el centro de la imagen, o en este caso de la figura correspondiente, hasta uno de las intersecciones de cada lado. Bien, ahora sí, teniendo esto en cuenta, vamos un poquito, recordemos también la formulación, cómo podemos obtener el perímetro y su formulación como tal. El perímetro nos dice que es la medida del contorno de una figura geométrica, bien sea, como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, un cuadrado o también un polígono regular, tal y como podemos ver. Entonces, ahora sí, teniendo eso en cuenta, pasamos con el siguiente ejercicio. Y el ejercicio dice lo siguiente: Andrea y Mateo elaboran una cometa de forma hexagonal. ¿Cuántos centímetros de papel necesitan para su elaboración? Si la medida de sus lados es de 30 centímetros y la apotema mide 26 centímetros. Bien, acorde a esto entonces vamos a extraer ya los datos de nuestra figura, de nuestro polígono regular. Vemos si cumplen las características. Sus ángulos y lados son prácticamente iguales, tal y como pueden ver ustedes. En este caso decimos que cada lado tiene la longitud de 30 centímetros cada uno. Entonces decimos que cada uno, en este caso cada lado de la cometa de forma hexagonal va a tener, en este caso, los 30 centímetros en cada uno de ellos. Bien, y como pueden ver aquí también tenemos el valor de la apotema. El valor de la apotema es ofrecido y en este caso tiene una longitud o medida de 26 centímetros también. Bien, ahora para encontrar la superficie de la cometa, en este caso, primero tenemos que hallar el perímetro del polígono regular. Y como lo hemos dicho anteriormente, el perímetro es la medida del contorno de la figura geométrica. Entonces vamos a ver, determinar. Primero identificamos la figura, decimos que es una forma hexagonal o decimos en este caso un polígono hexagonal. Y entonces estamos refiriéndonos a que esta figura cuenta con 6 lados. Y entonces cada uno de ellos valiendo 30 centímetros. Entonces aquí ya los colocamos. La fórmula para hallar el perímetro es simplemente sumar cada uno de los valores de cada lado. Entonces vamos a aplicar lo siguiente: perímetro va a ser igual a la sumatoria de los lados. Aquí, como tenemos 6 lados, van a ir los 6 lados correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces realizamos la sumatoria: 30, 30, 30, 30, 30 y el valor también de 30. Como pueden ver, se repite 6 veces debido a que los lados son 6 veces y cada uno de ellos midiendo 30 centímetros. Bien, aquí realizando la sumatoria hemos obtenido que el resultado es 180. Y aquí también entonces agregamos la equivalencia de la medida correspondiente. Como estamos trabajando en centímetros, entonces también hemos de agregar los centímetros allí. Ahora pues bien, entonces decimos que el valor de la altura de cada triángulo formado en la figura coincide con el valor de la apotema. Bien, aquí también tenemos lo siguiente, es en cuanto al valor de la apotema. Ahora bien,
Ya hemos realizado el primer paso, es decir, hallar el perímetro. Ahora sí vamos a pasar con nuestra obtención o el cálculo de por medio de nuestra área. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar dos formas o decimos dos métodos para poder resolver o hallar directamente cuál es el valor del área de una determinada figura. La primera de ellas es la fórmula para calcular el área de un polígono regular son las siguientes. Tenemos área es igual a perímetro multiplicado por apotema dividido para 2, este siendo nuestro primer método. Ahora, revisando el segundo método, la segunda formulación, también podemos decirlo de esta forma, va a ser igual a área es igual a base por altura dividido para 2 y eso multiplicado para el número de lados que contenga la figura. Bien, entonces ya saben que una figura puede variar, en este caso y en el ejercicio ya nos establece un hexágono, pero en otros ejercicios vamos a poder establecer ya por ejemplo un pentágono, un hectágono, un octógono y así vamos a tener que ir cambiando cuántos lados van a ir correspondientemente. Bien, entonces, siguiendo con el ejercicio, ya hemos hallado el perímetro. Ahora sí, de por medio nos corresponde hallar la formulación del área. Tenemos aquí, vamos a trabajar con el primer método, o con la primera fórmula también podemos decir. Primera fórmula, área es igual a perímetro por apotema dividido para 2. Bien, ya hemos obtenido los valores. Aquí, el perímetro ya lo hemos, en este caso ya lo hemos calculado. Sabemos que es la sumatoria de todos los lados y como respuesta nos dio 180. Entonces colocamos 180 ahora multiplicado para el valor del apotema. Tenemos entonces el apotema que como pueden ver tiene una longitud de 26 centímetros. La agregamos entonces en la fórmula dividido para 2. El 2 es estándar, ese siempre va a ir, no va a variar en cuanto a resultados. Entonces ya directamente nos ofrece un valor como respuesta de 2340 centímetros cuadrados. Bien, de esa forma también podemos realizar con el siguiente método. La fórmula nos establece el área va a ser igual a base por altura dividido para 2. Esto o esta aplicación de fórmula vamos a tener que utilizarla cuando no contemos con el valor del apotema. Decimos que en este caso, por ejemplo, algunos ejercicios no nos van a ofrecer directamente cuál es el valor del apotema. Aquí como por ejemplo ya sabemos que si nos dio, pues la agregamos. Pero en el caso de que el ejercicio directamente no ofrezca determinado valor, ese de aquí, el apotema, ya aplicaríamos la siguiente formulación. Y esa es la siguiente. Entonces tenemos aquí, vamos a reemplazar los valores. Base, el valor de base es la longitud de cada uno de los lados. Entonces decimos que vamos a tener 30 centímetros de base. Entonces decimos que bueno, esa es la longitud de un lado determinado. Multiplicado por 26. Bueno, en este caso directamente podemos decirlo que vamos a tener que calcular también la fórmula también como para determinar la altura de por medio y en general aplicarla en esa forma. Sabemos que bueno, en este caso la altura de determinado triángulo, en este caso uno de cada triángulo, cuenta con el valor y exactamente, como decimos aquí también, el valor de la altura de cada triángulo está formado en la figura coincide con el valor del apotema. Entonces podemos usar tanto estos valores, es decir aquí determinadamente, como también el reemplazo del apotema. Entonces aquí agregamos 26. ¿De acuerdo? Ahora lo dividimos para 2, ya saben que 2 es estándar, en este caso siempre va a ir implementado, multiplicado para el número de lados correspondiente, que es 6. Porque como pueden ver estamos trabajando con una figura hexagonal, decimos trabaja con 6 lados. Entonces lo multiplicamos por 6. Y aquí la respuesta directamente, primero resolvemos esta parte. 30 multiplicado por 26 dividido por 2 me da como resultado de 390. Y ya luego ya le multiplico los números de lados, que en este caso 6. Y como respuesta me da 2340 centímetros cuadrados, que como pueden ver es exactamente la misma respuesta que nos salió con el primer método. Entonces es la forma de interpretar que tanto este primer método y este segundo método son prácticamente iguales en cuanto a su resolución. Ahora entonces ya podemos determinar que Mateo y Andrea necesitan 2340 centímetros aquí cuadrados de papel para elaborar una cometa. ¿De acuerdo? Ahora sí, pasemos con una última connotación y retroalimentación de este tema. El área de un polígono regular se calcula multiplicando el perímetro por la apotema y dividiendo entre 2, como ya lo hemos podido expresar a través de la fórmula. Bien, el área o superficie de una figura se expresa en unidades cuadradas. Entonces ya saben que al último de cada valor o cada respuesta siempre hay que agregar las equivalencias correspondientes a las unidades que esté trabajando. Bien, sin más sería todo por esta ocasión, les agradezco mucho y no será entonces hasta una próxima ocasión.